Las manos de sus hermanos la empujaron bajo la tierra mientras ella suplicaba. Y ahora, bajo el sol del desierto, solo sus dedos quedaban visibles, arañando el aire con la desesperación de quien ya no tiene voz para gritar. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Si te gustan las historias de redención y justicia, deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna. El viento movía el polvo en pequeños remolinos cuando Takoda vio algo que no debía estar ahí. Era temprano, esa hora del día en que el sol apenas comienza a calentar las piedras y el desierto aún respira el frío de la noche. Había salido a revisar las trampas como cada mañana, siguiendo la rutina que había mantenido durante los últimos 3 años de soledad autoimpuesta. Su caballo, un Mustang gris que había domesticado él mismo, resopló inquieto. Los animales siempre sabían cuando algo estaba mal. Takoda detuvo al caballo y aguzó la vista. A unos 30 metros, cerca de las rocas rojizas donde solía dejar trampas para conejos, había una forma extraña. No era natural. No pertenecía al paisaje. Se bajó del caballo con movimientos lentos, calculados. La mano descansando, instintivamente, sobre el cuchillo que llevaba en el cinturón. El viento traía olor a sangre seca y algo más, algo que le revolvió el estómago, el olor del miedo humano, ese sudor ácido que solo viene del terror absoluto. Cuando estuvo más cerca, su corazón se detuvo por completo. Eran dedos humanos. Salían de la tierra como raíces pálidas, curvados en una súplica congelada. Las uñas estaban rotas, ensangrentadas, llenas de tierra compactada. Habían estado cavando, arañando, luchando por salir. Takoda cayó de rodillas y comenzó a cavar con las manos. No pensó, no dudó. Sus manos se movían con una urgencia que no sentía desde que enterró a su propio hijo. La arena caliente le quemaba la piel, se le metía bajo las uñas, pero no se detuvo. Cavó y cavó, siguiendo el brazo que apareció, pálido y delgado, cubierto de moretones oscuros, que ya comenzaban a tornarse amarillentos en los bordes. Apareció un hombro, luego el cuello, luego una cara. Era una mujer joven, tal vez de 25 años, con el rostro cubierto de tierra compactada que se había mezclado con lágrimas y sangre seca. Tenía los labios agrietados hasta el punto de sangrar. La piel de la frente quemada por el sol, que había pegado directo antes de que alguien la cubriera con tierra. Sus párpados estaban cerrados, pero se movían levemente, como si estuviera soñando algo terrible. Takoda limpió la tierra de su boca y nariz con cuidado. Presionó el oído contra su pecho. El latido era débil, irregular, pero estaba ahí. Viva, contra toda lógica, contra toda probabilidad, estaba viva. La sacó con cuidado, sosteniéndole la cabeza, liberando cada parte de su cuerpo de la tumba superficial. Quienquiera que la hubiera enterrado no se había esforzado mucho. La capa de tierra sobre ella no tenía más de medio metro. La habían dejado con espacio suficiente para respirar un poco, para sufrir antes de morir. Eso era más cruel que una muerte rápida. Cuando finalmente la tuvo libre, la mujer tosió. Un sonido áspero, doloroso, que parecía arrancarle los pulmones. Escupió arena mezclada con saliva espesa y sangre. Sus ojos se abrieron de golpe, grandes y oscuros, llenos de un pánico tan puro que Takoda tuvo que apartar la mirada. Ella intentó gritar, pero no le salió sonido. Solo un jadeo quebrado. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Había estado enterrada demasiado tiempo. Los músculos estaban rígidos, deshidratados, al borde del colapso. «Tranquila», dijo Takoda en voz baja, en inglés, sabiendo que probablemente no era apache. «No voy a lastimarte. Estás a salvo». Ella lo miró sin comprensión. El terror en sus ojos no disminuyó. Se quedó ahí, temblando, mirándolo como si fuera otro demonio más en su pesadilla. Takoda fue hasta su caballo y trajo su cantimplora. Volvió despacio, dándole tiempo para verlo venir, para no asustarla más. Se arrodilló a su lado y acercó la cantimplora a sus labios. «Agua», dijo simplemente. «Bebe despacio». Ella dudó. Sus ojos iban del agua a su rostro, buscando la trampa, esperando el golpe.
pero la sed era más fuerte que el miedo. Abrió los labios agrietados y bebió. El primer sorbo la hizo toser de nuevo. El segundo también, pero el tercero bajó. Y el cuarto. Takoda la dejó beber solo un poco. Demasiada agua después de una deshidratación severa podía matarla. Ya dijo, retirando la cantimplora. Más tarde, ella hizo un sonido de protesta, casi animal, e intentó alcanzar el agua. Más tarde repitió, «Ahora tenemos que moverte». La cargó con cuidado. Era liviana, demasiado liviana, como si la hubieran estado hambreando antes de enterrarla. Podía sentir cada costilla bajo la piel, cada hueso de su columna, la ropa que llevaba, un vestido que alguna vez había sido blanco, estaba destrozada, manchada de tierra, sangre y algo que parecía aceite o grasa animal. Había marcas de cuerdas en sus muñecas, moretones profundos, oscuros, que hablaban de días atada. Y en su cuello, apenas visible bajo la tierra, había marcas de dedos. Alguien la había estrangulado, o al menos lo había intentado. Takoda sintió una rabia fría crecer en su pecho. Conocía esa rabia. La había sentido cuando los hombres blancos vinieron a su aldea años atrás con sus enfermedades y sus mentiras. Pero había aprendido a controlarla, a guardarla en un lugar profundo donde no pudiera destruirlo. La acomodó frente a él en el caballo, envolviéndola en su manta. Ella se quedó rígida, sin relajarse ni un poco, como un animal atrapado que espera el momento para correr. Pero no corrió. No podía. El viaje de regreso a su campamento tomó casi 2 horas. Takoda iba despacio, evitando los caminos obvios, manteniéndose en las sombras de los cañones. No sabía quién la había enterrado, pero quien fuera, podría estar buscándola todavía. Y si venían, Takoda quería estar preparado. Su campamento estaba escondido en un cañón estrecho, protegido por rocas altas que bloqueaban el viento y ocultaban el humo del fuego. Había una pequeña cueva natural donde guardaba sus provisiones y dormía cuando hacía frío. Un arroyo pequeño corría cerca, alimentado por un manantial que nunca se secaba, ni siquiera en los meses más calurosos del verano. Había elegido ese lugar después de la muerte de su familia. Después de enterrar a su esposa, Nadie, y a su hijo de 3 años, Kuruk, en la colina bajo el mezquite donde ella solía sentarse a tejer. Después de darse cuenta de que no podía soportar las miradas de lástima de la tribu, ni los consejos bien intencionados de los ancianos, ni los intentos de las viudas por consolarlo, solo quería estar solo con su dolor, y lo había estado durante 3 años. Hasta ahora, bajó a la mujer del caballo y la llevó hasta las pieles que usaba como cama. Las extendió cerca del fuego apagado y la acostó con cuidado. Ella no protestó, no habló, ni siquiera lo miró. Solo se quedó ahí, con los ojos fijos en el cielo gris de la cueva, respirando en jadeos cortos y superficiales. Takoda avivó el fuego rápidamente. Necesitaba calor. Ella estaba empezando a temblar, no de frío sino de shock. Su cuerpo finalmente se daba cuenta de lo que había pasado, de lo cerca que había estado de la muerte. Calentó agua en una olla de barro y preparó un té simple de salvia y raíz de valeriana, algo que su esposa solía hacer para calmar los nervios. Cuando estuvo listo, se arrodilló junto a la mujer y le levantó la cabeza con cuidado. «Bebe esto», dijo. «Te ayudará». Ella abrió los labios sin protestar esta vez. Bebió el té despacio, haciendo muecas por el sabor amargo, pero lo terminó todo. Takoda vio cómo algo en sus ojos cambiaba levemente. El pánico extremo se suavizó un poco, reemplazado por un cansancio profundo. «Voy a limpiarte las heridas», dijo Takoda. «Puede doler». Ella no respondió. Solo cerró los ojos, como rindiéndose. Takoda trabajó en silencio. Limpió la tierra de su cara con un paño húmedo, con movimientos lentos y cuidadosos. Limpió sus manos destrozadas, sus muñecas marcadas, sus brazos llenos de rasguños. Cuando tuvo que quitarle el vestido para revisar las heridas del torso, ella se tensó por completo, los ojos abiertos de nuevo, llenos de terror. «Solo voy a limpiar las heridas», dijo Takoda, sin mirarla directamente a los ojos, dándole espacio. Nada más. Ella no se relajó, pero tampoco luchó. Takoda trabajó rápido, profesionalmente,
sin tocar más de lo necesario. Había moretones por todas partes, algunos viejos, amarillentos, otros recientes, morados y negros, costillas que probablemente estaban fracturadas. Una quemadura en el costado que parecía hecha con hierro caliente. Alguien la había torturado, y luego la había enterrado viva para que muriera despacio. Takoda aplicó ungüento de hierbas en las heridas peores y la cubrió con una manta limpia. Ella se acurrucó bajo la manta, haciéndose lo más pequeña posible, y cerró los ojos. «Duerme», dijo Takoda. «Estarás segura aquí». No sabía si ella le creía, pero cerró los ojos de todos modos. Takoda se sentó al otro lado del fuego, con el rifle en las piernas, y comenzó su vigilia. La primera noche fue brutal. La mujer tuvo fiebre alta, tan alta que su piel ardía al tacto. Deliró, gritando cosas en inglés que Takoda no entendía del todo, pero que sonaban a súplicas. Pedía perdón. Decía que no había hecho nada. Llamaba a alguien llamado madre. Llamaba a alguien llamado Daniel. Takoda la sostuvo cuando intentó levantarse en medio de los delirios, creyendo que todavía estaba siendo enterrada. La sostuvo mientras luchaba contra él, golpeándolo débilmente con puños que no tenían fuerza. La sostuvo mientras lloraba, un llanto profundo y desgarrador que parecía venir de un lugar más profundo que el cuerpo. Le puso paños fríos del arroyo en la frente. Palabras sobre los espíritus protectores, sobre el viento que lleva el dolor lejos, sobre la tierra que sana todas las heridas, si la dejas. No sabía si ella entendía. Probablemente no. Pero el tono parecía calmarla. Su respiración se hacía más lenta. Sus gritos se volvían murmullos. Y eventualmente, cerca del amanecer, finalmente se quedó dormida de verdad. Takoda también durmió entonces, sentado contra la pared de roca de la cueva, con una mano en el rifle y la otra cerca del cuchillo. No confiaba en que quien la hubiera enterrado no regresara a verificar que estuviera muerta. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Revisó a la mujer de inmediato. Seguía dormida, pero su respiración era más estable. La fiebre había bajado. La piel ya no ardía tanto. Takoda salió de la cueva para revisar los alrededores. Buscó huellas, señales de que alguien hubiera estado cerca. No encontró nada, solo las marcas del viento en la arena y las huellas de un coyote que había pasado durante la noche. Volvió a la cueva y preparó comida. Carne seca de venado, mezclada con bayas secas y un poco de maíz molido que le había dado una anciana de la tribu meses atrás. No era mucho, pero era nutritivo. Cuando la comida estuvo lista, se dio cuenta de que la mujer estaba despierta. Estaba mirándolo desde las pieles, con ojos grandes y oscuros que ahora tenían algo más que terror. Había confusión, curiosidad y algo que podría ser gratitud, aunque enterrada bajo capas de miedo. «Buenos días», dijo Takoda en voz baja. Ella no respondió, solo siguió mirándolo. Takoda le ofreció un cuenco con la comida. Ella lo miró, como si fuera veneno. «Es solo comida», dijo él. «Venado, bayas, maíz, nada más». Dejó el cuenco cerca de ella y se alejó al otro lado del fuego. Le daba espacio. Sabía que las personas traumatizadas necesitaban espacio para sentirse seguras. Pasó una hora antes de que ella tocara el cuenco. Lo hizo despacio, como esperando que fuera una trampa. Tomó un pedazo pequeño de carne y lo olió. Luego lo probó. Su expresión no cambió. Pero tomó otro pedazo. Y otro. Comió despacio, masticando cada bocado como si le doliera. Probablemente le dolía. Después de días sin comer, el estómago se encoge. Cada bocado es un esfuerzo. Cuando terminó, dejó el cuenco vacío y volvió a acostarse, dándole la espalda a Takoda. Él no se ofendió. Sabía que esto tomaría tiempo. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña y silenciosa. Takoda salía temprano a revisar trampas, a cazar, a buscar agua fresca del manantial más alejado que tenía mejor sabor. Dejaba comida cerca de la mujer antes de irse. Cuando volvía, la comida siempre había desaparecido, pero ella nunca comía frente a él. Ella no hablaba. No hacía ruido. Pasaba la mayor parte del día acostada, mirando el techo de la cueva o el fuego. A veces la veía tocándose el cuello,
como buscando algo que ya no estaba ahí. Un collar, quizás, o la sensación de las manos que la habían estrangulado. Takoda respetaba su silencio. Él también había pasado meses sin hablar después de la muerte de su familia. Entendía que las palabras a veces no servían para nada, que el silencio era la única forma de procesar ciertos dolores. Pero había algo en ella que lo inquietaba. No era solo el trauma físico, era algo más profundo. La forma en que se sobresaltaba cuando el viento movía las ramas afuera, la forma en que dormía con un puño cerrado, como si estuviera lista para pelear en cualquier momento, la forma en que miraba hacia la entrada de la cueva cada vez que escuchaba un ruido, con terror puro en los ojos. Estaba esperando que vinieran por ella, y Takoda empezaba a pensar que tenía razón. Una tarde, mientras preparaba carne sobre el fuego, ella habló por primera vez. «¿Por qué me salvaste?» Su voz era ronca, quebrada por el desuso y por haber gritado tanto, pero era firme. No temblaba. Takoda no la miró de inmediato. Siguió moviendo la carne sobre las brasas, dándole tiempo para prepararse para la conversación. «Porque estabas viva», respondió simplemente. Ella guardó silencio un momento. Takoda podía sentir su mirada en él, evaluándolo, tratando de entender. «No debí estarlo», dijo finalmente. «Me enterraron para que muriera. Querían que muriera». «Eso no lo decides tú», dijo Takoda, levantando la mirada para encontrar sus ojos. Ni ellos tampoco. Ella sostuvo su mirada por un largo momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas que claramente estaba tratando de contener. Una lágrima se escapó, bajando por su mejilla todavía marcada por rasguños. «Debí morir ahí», susurró. «Hubiera sido más fácil». Takoda dejó la carne y se giró completamente hacia ella. «Más fácil para quien», dijo, no como pregunta, sino como declaración. Ella parpadeó, sorprendida. «¿Para ellos?», continuó Takoda. «¿Para los que te hicieron esto?» «Sí, hubiera sido más fácil para ellos. Pero tú no vives para hacerles la vida fácil». Ella cerró los ojos, dejando que más lágrimas cayeran ahora. «No sé para qué vivo», susurró. Takoda volvió a su tarea de cocinar, dándole espacio de nuevo. «Eso lo descubres», después dijo. «Primero sobrevives, luego vives». Esa noche, después de comer en silencio, Takoda tomó una decisión. Si ella iba a quedarse aquí, si iba a sanar de verdad, necesitaba saber que estaba en un lugar seguro. Y para eso, necesitaba saber quién era él. Le habló de su esposa, Nadie. De cómo la había conocido durante una ceremonia de cosecha, cuando él tenía 19 años y ella 17, de cómo se habían reído juntos antes de intercambiar una sola palabra, porque ella había tropezado con su propio pie y había caído directamente en un montón de maíz, y él se había reído tanto que se había caído también. Le habló de cómo se casaron 6 meses después, en una ceremonia simple pero hermosa, de cómo ella cantaba mientras cocinaba, canciones que su madre le había enseñado, de cómo olía a salvia y humo de pino. Le habló de Kuruk, su hijo, de cómo había nacido en pleno invierno, tan pequeño que cabía en una mano, pero con pulmones que podían despertar a toda la tribu, de cómo sus primeros pasos los dio hacia Takoda, con esa sonrisa sin dientes que iluminaba todo. Le habló de la fiebre, de cómo llegó con un comerciante blanco que vino a intercambiar pieles, de cómo empezó con los niños y luego se extendió a los adultos, de cómo Kuruk fue el primero en su familia en caer enfermo, con fiebre tan alta que convulsionaba, de cómo nadie lo cuidó día y noche, sin dormir, cantándole, poniéndole paños fríos, de cómo ella también enfermó 3 días después, de cómo Takoda las cuidó a ambos, desesperado, rogando a los espíritus, a la tierra, al cielo, a cualquier cosa que los escuchara, de cómo Kuruk murió primero, en brazos de su madre, que estaba demasiado débil para siquiera llorar, de cómo nadie murió 2 días después, susurrando el nombre de su hijo, de cómo Takoda los enterró en la colina, bajo el mezquite, de cómo pasó 3 días sentado entre las tumbas, sin comer, sin beber, esperando que la muerte viniera por él también, pero no vino. Le habló de cómo volvió a la tribu como un fantasma, de cómo los ancianos le decían que el tiempo curaría el dolor, que encontraría paz
que los espíritus tenían un plan, de cómo ninguna de esas palabras significaba nada, de cómo una mañana, 6 meses después del entierro, simplemente se fue. Empacó lo mínimo, subió a su caballo y se adentró en el desierto hasta encontrar este cañón escondido. Y aquí había estado desde entonces, 3 años, solo, en silencio, existiendo, pero no viviendo realmente. Cuando terminó su historia, el fuego se había reducido a brasas. La cueva estaba en penumbras, iluminada solo por el brillo rojo de las cenizas. La mujer lo había escuchado todo sin interrumpir. Cuando Takoda finalmente la miró, vio lágrimas bajando silenciosas por sus mejillas. «Lo siento», susurró ella. «Lo siento mucho». Takoda asintió despacio. «Yo también siento lo que sea que te hayan hecho». Ella se quedó en silencio un largo rato. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Mi nombre es Aiyana». Takoda sintió algo moverse en su pecho. Era un nombre hermoso. Significaba flor eterna en muchas lenguas nativas. Takoda, dijo él, significa amigo de todos, aunque ya no es muy exacto. Aiyana intentó sonreír, pero el gesto murió antes de formarse completamente. Yo tampoco soy muy eterna últimamente, dijo con amargura. «¿Todavía estás aquí?», respondió Takoda. «Eso cuenta». Aiyana bajó la mirada a sus manos. Las movía despacio, como si las viera por primera vez. Las manos que habían cavado desde dentro de su propia tumba. Las manos que la habían salvado. Takoda dijo despacio, probando el nombre en su boca. «¿Puedo contarte lo que pasó?» Takoda alimentó el fuego con más leña. Iba a ser una noche larga. «Cuenta lo que necesites contar», dijo. «Yo escucho». Y Aiyana comenzó a hablar. Su historia salió rota al principio, en pedazos pequeños, como si cada palabra fuera un vidrio que tuviera que escupir. Pero mientras hablaba, algo en ella se destrababa. Las palabras empezaron a fluir más fácil. El dolor salía con ellas. Había crecido en un rancho pequeño, a 3 días de caballo hacia el este. Su padre, un hombre duro pero justo, había comprado esa tierra con todo lo que tenía, trabajándola hasta que sus manos sangraban. Hasta que las cosechas finalmente crecieron en esa tierra difícil. Tuvo 3 hijos. Daniel, el mayor, 7 años mayor que Aiyana. Samuel, 2 años mayor que ella. Y ella, la única mujer, la más joven. Su madre murió cuando Aiyana tenía 10 años, en el parto de un 4.º hijo que tampoco sobrevivió. Desde entonces, Aiyana había cuidado la casa. Cocinaba, limpiaba, lavaba, cosía, todo lo que una mujer debía hacer. Pero también ayudaba en el rancho, porque su padre, herido por la pérdida de su esposa, necesitaba toda la ayuda posible. Aiyana aprendió a montar, a arrear ganado, a reparar cercas, a marcar reses. Trabajaba tan duro como sus hermanos, a veces más. Su padre lo notaba. Y cuando murió, hace 2 años, dejó algo claro en su testamento. La tierra se dividiría en 3 partes iguales entre sus 3 hijos. Daniel no estuvo de acuerdo. Argumentó que Aiyana, como mujer, debía casarse y recibir una dote, no tierra. Que la tierra era para hombres que pudieran trabajarla de verdad. Que él, como mayor, merecía la mayor parte. Aiyana se negó. La tierra también era suya. Había trabajado por ella tanto como ellos. La tensión creció durante meses. Daniel se casó con una mujer llamada Margaret, hija de un ranchero vecino. Era una alianza conveniente. Margaret traía dinero, contactos, influencia, y también traía ambición. Empezó a envenenar a Daniel contra Aiyana. Decía que Aiyana era egoísta, que quería quedarse con todo, que manipulaba a Samuel contra él. Pequeñas mentiras que se fueron haciendo más grandes. Luego empezaron los accidentes. Ganado que aparecía muerto cerca de la parte del rancho de Aiyana. Cercas cortadas durante la noche. Provisiones que desaparecían. Y siempre, Daniel culpaba a Aiyana. Decía que ella intentaba sabotearlo para quedarse con su parte. Aiyana sabía la verdad. Era Daniel quien hacía todo eso para tener excusas. Pero nadie le creía. Samuel, débil y fácilmente influenciable,
se puso del lado de Daniel. Después de todo, era su hermano mayor, su líder. Las cosas empeoraron cuando Aiyana rechazó una propuesta de matrimonio de un amigo de Daniel, un hombre mayor, viudo, con 3 hijos y reputación de golpeador. Daniel había arreglado todo sin consultarle a ella. Cuando Aiyana dijo que no, Daniel se puso furioso. Le dijo que era una desagradecida, que iba a terminar sola y miserable, que ningún hombre decente la querría. Aiyana le dijo que prefería estar sola que atada a un hombre que no amaba. 2 semanas después, Margaret amaneció muerta. La encontraron en el establo, con la cabeza golpeada, un charco de sangre bajo ella. Había señales de lucha. El asesino había usado una herradura, dejándola tirada junto al cuerpo. Daniel llegó gritando, llorando. Señaló a Aiyana, que acababa de salir de su casa al escuchar los gritos. «¡Tú!», gritó. «Fuiste tú. La mataste por celos». Aiyana se quedó paralizada. «¿Qué? No, yo nunca». Pero Daniel siguió gritando. Samuel se unió. Decían que Aiyana estaba celosa de Margaret, que había amenazado con hacer cualquier cosa para quedarse con el rancho, que la habían escuchado discutir con Margaret el día anterior. Eso último era verdad. Habían discutido, pero había sido sobre el ganado, sobre las acusaciones falsas. Nada más. Los vecinos llegaron, el sheriff llegó. Daniel les contó su versión, llorando, suplicante, el esposo destrozado. Samuel confirmó todo. Dijo que Aiyana había estado actuando extraño, que había hablado de hacer lo que fuera necesario. Aiyana trató de defenderse. Dijo que era imposible, que ella estaba en su casa toda la noche, que no tenía motivo, pero nadie la creyó. Era la palabra de 2 hombres respetables contra la de una mujer sola. Una mujer que había rechazado el matrimonio. Una mujer que quería tierra que no le correspondía. La arrestaron esa misma noche. La encerraron en una celda pequeña, fría, húmeda. La acusaron de asesinato. Le dijeron que enfrentaría juicio, que probablemente la colgarían. Aiyana pasó 4 días en esa celda. 4 días sin dormir realmente, solo caer en sopores plagados de pesadillas. 4 días revisando cada momento, tratando de entender cómo su vida se había desmoronado tan rápido. La 5ª noche, Daniel y Samuel llegaron. El sheriff no estaba. Habían esperado a que se fuera a su casa. Solo quedaba un ayudante joven que miraba a Daniel con respeto, con miedo. Daniel le dio dinero al ayudante. Le dijo que se fuera, que hiciera la vista gorda, que olvidara que estuvo ahí esa noche. El ayudante tomó el dinero y se fue. Daniel abrió la celda. Aiyana retrocedió hasta la pared. «¿Qué hacen?», preguntó, el corazón latiendo salvajemente. «Resolviendo un problema», dijo Daniel con frialdad. La arrastraron fuera. Aiyana luchó, gritó, pero Daniel le tapó la boca con una mano mientras Samuel le ataba las manos. La sacaron por la puerta trasera, donde tenían caballos esperando. La subieron a un caballo, atada, amordazada, y cabalgaron hacia el desierto. Aiyana intentó gritar a través de la mordaza. Intentó soltarse, pero las cuerdas estaban muy apretadas, y nadie venía. No había nadie que pudiera oírla. Cabalgaron durante horas. El sol se estaba poniendo cuando llegaron a un lugar vacío, solo arena, rocas y silencio. Daniel la bajó del caballo. Samuel empezó a cavar. «Hermano, no sé si podemos», empezó Samuel, nervioso. «Cava», ordenó Daniel. «Ella mató a mi esposa. Merece esto. Pero si solo la dejamos aquí, alguien podría encontrarla. Por eso la vamos a enterrar», dijo Daniel, mirando a Aiyana con ojos muertos. «Nadie va a buscarla. Todos creen que ya está en la celda, esperando juicio. Cuando el sheriff vuelva mañana, diremos que escapó durante la noche, que probablemente huyó a México. Y nadie vendrá a buscarla». Nadie. Aiyana intentó gritar a través de la mordaza. Intentó suplicar con los ojos, pero Daniel no miraba. Solo observaba a Samuel cavar. Cuando el hoyo estuvo listo, Daniel la empujó adentro.
Aiyana cayó sobre su espalda. La tierra estaba dura, fría. Miró hacia arriba. Vio a sus dos hermanos mirándola desde arriba. Samuel parecía enfermo, pálido, pero Daniel solo parecía satisfecho. «Debiste haberte casado cuando te lo dije», dijo Daniel. «Debiste haber aceptado tu lugar, pero tenías que ser terca. Tenías que querer lo que no te pertenecía». Aiyana sacudió la cabeza desesperadamente. Intentó hablar a través de la mordaza. Intentó hacerle entender. No sirvió de nada. Daniel empezó a echar tierra. Samuel dudó. Pero Daniel le gritó que lo ayudara. Y Samuel obedeció. Siempre obedecía. La tierra cayó sobre ella. Primero sobre sus piernas, luego sobre su estómago, sobre su pecho. Aiyana luchó, retorciéndose, tratando de salir. Pero el peso de la tierra la mantenía abajo. La tierra alcanzó su cuello, su cara, y entonces no pudo ver nada más. Solo sintió la tierra entrando por su nariz, en sus oídos, sobre sus ojos cerrados. Escuchó las voces de sus hermanos, amortiguadas, lejanas. «¿Crees que sea suficiente?» La voz de Samuel. «Es suficiente la voz de Daniel. Nadie la va a encontrar, y si la encuentran, será demasiado tarde». Escuchó los pasos alejándose, los caballos, el silencio, y entonces estuvo sola, enterrada, viva. Aiyana dejó de hablar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Takoda podía ver que estaba temblando, reviviendo cada momento. «No sé cuánto tiempo estuve ahí», continuó con voz quebrada. «Sentía que eran años. Probablemente fueron horas. Tal vez un día completo. No podía respirar bien. Había un pequeño espacio cerca de mi cara donde el aire llegaba, pero apenas. Cada respiración era una agonía. Se tocó el pecho, como si todavía sintiera el peso. Pensé en rendirme, en simplemente dejar de respirar. Sería más fácil. Pero algo en mí, algo estúpido y terco, no quería darles esa satisfacción. No quería que ganaran. Miró sus manos, destrozadas, las uñas todavía creciendo de nuevo después de arrancarse en la tierra. Así que empecé a cavar. Desde abajo, movía los dedos, empujaba la tierra hacia los lados. Poco a poco, centímetro a centímetro. No sé cuánto tiempo me tomó. Horas, muchas horas. Pero saqué una mano, luego el brazo, luego pude mover la cabeza, y cuando finalmente saqué la cara, aspiré aire como si nunca hubiera respirado antes. Cerró los ojos. Me tomó más tiempo sacar el resto del cuerpo. Cuando finalmente salí, el sol estaba comenzando a salir de nuevo. Había estado enterrada toda la noche. Intenté caminar, pero no podía. Me arrastré. No sé hacia dónde. Solo lejos. Lejos de ese hoyo. Y luego, no recuerdo más. Desperté contigo, con el agua en mis labios. Takoda no dijo nada por un largo momento. ¿Qué se podía decir ante algo así? No había palabras que consolaran. No había palabras que arreglaran lo que le habían hecho. Pero había algo que podía decir. Fue valiente, dijo. Cavar desde abajo. Negarte a morir. Eso fue lo más valiente que he escuchado. Aiyana lo miró con ojos cansados. No me sentí valiente. Me sentí aterrada. El valor no es no tener miedo, dijo Takoda. Es hacer lo que hay que hacer, a pesar del miedo. Aiyana asintió despacio, como si quisiera creerle, pero no pudiera. Pasó la noche en silencio después de eso. Aiyana se durmió llorando suavemente. Takoda se quedó despierto, alimentando el fuego, vigilando la entrada. Ahora sabía quién la había enterrado. Sabía sus nombres. Daniel, Samuel, y sabía que eventualmente vendrían a verificar que estuviera muerta, porque los hombres como Daniel no dejaban cabos sueltos. Tenían que estar preparados. Los días siguientes, Takoda cambió su rutina. Ya no salía tan lejos a cazar. Se mantenía cerca del campamento, siempre con el rifle cerca, siempre vigilante. Le enseñó a Aiyana a esconderse si escuchaba voces o caballos. Le mostró una grieta entre las rocas, donde podía meterse y ser invisible desde el cañón. Le dio un cuchillo y le enseñó dónde apuñalar si era necesario. El cuello, entre las costillas, la parte baja del estómago.
Aiyana aprendió todo con expresión seria. Ya no era la mujer rota que había sacado de la tierra. Algo estaba cambiando en ella. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más. Rabia, determinación, ganas de vivir, no solo por vivir, sino por demostrar que ellos no habían ganado. Una tarde, mientras Takoda le enseñaba a limpiar el rifle, Aiyana preguntó, ¿crees que vendrán? Takoda no mintió. Sí. ¿Cuándo? No sé. Pero vendrán. Tu hermano necesita asegurarse de que estés muerta, y cuando vaya a verificar y vea el hoyo vacío, sabrá que estás viva, y te buscará. Aiyana asintió despacio. ¿Qué hacemos cuando vengan? Takoda la miró. A los hoyos. Los detenemos. ¿Cómo? Como sea necesario. Aiyana sostuvo su mirada. Había algo duro en sus ojos ahora, algo que no había estado ahí antes. Bien, dijo simplemente. Esa noche, Aiyana ayudó a preparar la cena por primera vez. Trabajaron lado a lado en silencio, un silencio que ya no era incómodo sino compañero. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron juntos frente al fuego. Takoda dijo a Aiyana después de un rato, ¿por qué haces esto? Podrías haberme dejado en algún pueblo, o simplemente haberme dado agua y seguir tu camino. ¿Por qué arriesgarte por mí? Takoda miró el fuego, pensando en su respuesta. Cuando mi familia murió, dijo despacio, sentí que no tenía propósito, que todo lo que sabía hacer, proteger, cuidar, ya no servía para nada. Me vine aquí a esperar que el tiempo pasara, a existir, nada más. Miró a Aiyana, pero cuando te encontré, cuando vi lo que te habían hecho, algo en mí se despertó, como si los espíritus me estuvieran dando otra oportunidad. Una oportunidad de hacer lo que se supone que debo hacer, proteger a quien lo necesita. Aiyana tenía lágrimas en los ojos de nuevo, pero esta vez sonreía levemente. Yo también sentía que no tenía propósito, dijo, que solo era un estorbo, un problema que había que resolver. Pero ahora siento que tal vez sobreviví por algo. No sé qué todavía. Pero algo. Lo descubrirás, dijo Takoda. Tenemos tiempo. Pero el tiempo se estaba acabando más rápido de lo que pensaban. 2 días después, Takoda encontró las huellas. Estaba revisando las trampas cuando las vio. Marcas frescas de caballos, demasiado cerca del cañón. No eran huellas de animales salvajes, eran herraduras, caballos domesticados. 3, tal vez 4 caballos. Venían desde el este, desde donde estaba el rancho de Aiyana. El corazón de Takoda se aceleró. Corrió de regreso al campamento, silencioso, pero rápido. En cuanto lo vio, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó, poniéndose de pie inmediatamente. Alguien viene, dijo Takoda, tomando el rifle y comenzando a cargarlo. Varios hombres. A caballo, desde el este. El color desapareció del rostro de Aiyana. Son ellos, susurró. Vinieron a terminar lo que empezaron. Takoda asintió Grimly. Probablemente. Tenemos que movernos al refugio de rocas. Ahora. Empacaron rápido, solo lo esencial. Agua, comida seca, armas, mantas. Takoda tenía su rifle, su arco viejo que apenas usaba pero que todavía funcionaba, y su cuchillo. Le dio a Aiyana un cuchillo más pequeño y un revólver viejo que había intercambiado años atrás. ¿Sabes usar esto?, preguntó. Aiyana tomó el revólver con manos que temblaban pero firmes. Me enseñaste a disparar el rifle. Esto no debe ser muy diferente. Es más difícil, dijo Takoda, pero solo si es absolutamente necesario. ¿Entendido? Ella asintió. Se movieron hacia el refugio de rocas, una formación natural a medio kilómetro del campamento principal. Desde ahí podían ver el campamento y los caminos de acceso, pero era casi imposible verlos a ellos. Llegaron justo a tiempo. 1 hora después, Takoda vio polvo en el horizonte. Caballos acercándose. Contó 4 jinetes. Llegaron al campamento abandonado cuando el sol estaba comenzando a bajar. El líder desmontó primero. Incluso a distancia, Takoda podía ver que era un hombre grande, de hombros anchos, con sombrero negro. Junto a Takoda, Aiyana dejó escapar un sonido estrangulado. Daniel susurró. El segundo jinete desmontó también. Más joven,
más delgado, nervioso, en su forma de moverse. «Samuel», dijo Aiyana, su voz cargada de algo entre dolor y odio. Los otros dos eran hombres que Takoda no conocía, probablemente pistoleros contratados. Llevaban rifles y revólveres, y se movían con la confianza de hombres acostumbrados a la violencia. Daniel caminó alrededor del campamento, examinando todo. Levantó un cuenco que había quedado junto al fuego apagado. Lo olió. «Alguien estuvo aquí», dijo en voz alta, suficientemente fuerte para que su voz llevara en el aire quieto del atardecer. «Y hace poco». Samuel se acercó, mirando nervioso hacia las rocas alrededor. «Tal vez solo sea un apache», dijo. «Vámonos, Daniel. Esto es territorio peligroso». «No nos vamos sin ella», respondió Daniel con voz fría y controlada. «Si está viva, está aquí. Y si está aquí, la encontraremos». Uno de los pistoleros se arrodilló junto al fuego, tocando las cenizas. «Este fuego es de esta mañana», dijo, con acento del sur profundo. «No pueden estar lejos». Daniel sonrió. Era una sonrisa cruel, sin humor, sin calor. La sonrisa de un depredador que sabe que su presa está cerca. «Busquen», ordenó. «Revisen cada grieta, cada cueva, cada sombra. Y si encuentran al apache que la está escondiendo, mátenlo. No quiero testigos». Los hombres se separaron, cada uno tomando una dirección diferente. Arriba, en el refugio de rocas, Aiyana contuvo el aliento. Takoda la miró y puso un dedo en sus labios. Silencio absoluto. Podían escuchar a los hombres abajo, moviéndose entre las rocas, hablando entre ellos. Sus voces iban y venían con el viento. «No hay nadie aquí, jefe», gritó uno. «Sigan buscando», respondió Daniel. «Está aquí». «Lo sé». Takoda evaluó la situación. Eventualmente llegarían a las rocas altas. Era solo cuestión de tiempo. Tenían dos opciones: esconderse y esperar que no los encontraran, o moverse al siguiente refugio por la salida trasera que Takoda había preparado. Miró a Aiyana. Ella estaba pálida, respirando rápido, pero había algo en sus ojos que no era solo miedo, era decisión. Ella negó, con la cabeza levemente, entendiendo lo que Takoda estaba pensando. No susurró tan bajo que apenas se escuchaba. «Ya corrí una vez. No voy a correr de nuevo». Takoda la miró fijamente. «Si nos quedamos, habrá pelea», susurró de vuelta. «Y puede que no salgamos vivos». Aiyana sostuvo su mirada con una intensidad que lo sorprendió. «Prefiero morir de pie que vivir escondiéndome el resto de mi vida». Takoda vio algo en ella en ese momento. El mismo fuego que había visto en guerreros antes de la batalla. La misma determinación que había visto en su esposa cuando decidió quedarse a cuidar a su hijo enfermo, aunque eso significara contagiarse ella también. Asintió despacio. «Entonces, nos quedamos. Y peleamos». Prepararon su posición con rapidez silenciosa. Takoda conocía cada roca, cada sombra de ese lugar. Lo había explorado durante meses, cuando buscaba refugios seguros. Sabía exactamente dónde colocarse para tener la mejor vista y la mejor protección. Se posicionó en el punto más alto, detrás de una formación rocosa que le daba cobertura, pero le permitía ver casi todo el cañón. Desde ahí, podía disparar sin ser visto fácilmente. Le dio a Aiyana una pila de piedras sueltas del tamaño de un puño. «Si alguien sube por ese lado», señaló hacia el camino más estrecho. Aiyana asintió, tomando las piedras. Sus manos ya no temblaban tanto. «¿Y si te pasa algo?», preguntó con voz baja. Takoda sacó el revólver viejo y lo puso en sus manos. «Entonces usas esto. Apuntas al centro del cuerpo, no a la cabeza. El cuerpo es un blanco más grande, y no dispares hasta que esté cerca. Este revólver no es preciso a distancia». Aiyana tomó el arma, sintiendo su peso. Era más pesada de lo que esperaba. Takoda dijo, mirándolo a los ojos: «Gracias. Por todo. Si esto sale mal». «No va a salir mal», la interrumpió Takoda con firmeza. «Vamos a salir de esto. Ambos». Ella asintió, queriendo creerle. Abajo, los hombres seguían buscando. Takoda los observaba moverse, estudiando sus patrones.
Uno de los pistoleros era más cuidadoso, revisaba cada espacio antes de avanzar. El otro era impaciente, se movía rápido, sin prestar mucha atención. Samuel se mantenía cerca de los caballos, nervioso, mirando constantemente hacia las rocas como si esperara que algo saltara sobre él. Daniel era el más peligroso. Se movía con propósito, con inteligencia. No desperdiciaba energía. Observaba, pensaba, dirigía. El pistolero cuidadoso llegó primero a las rocas. Era un hombre grande, con barba espesa y revólver en cada cadera. Subía despacio, usando las manos para trepar, revisando cada grieta. Takoda lo dejó acercarse. Esperó hasta que el hombre estuviera a menos de 10 metros. Entonces se levantó de entre las sombras, con el rifle apuntando directamente al pecho del pistolero. «No te muevas», dijo en inglés, con acento marcado pero claro. El pistolero se congeló completamente. Sus ojos se movieron del rifle al rostro de Takoda, evaluando sus opciones. «Suelta las armas», ordenó Takoda. «Despacio». «Sí». El hombre dudó. Takoda podía ver sus pensamientos moviéndose detrás de sus ojos. ¿Qué tan rápido era este apache? ¿Podría sacar su revólver antes de que disparara? Takoda amartilló el rifle. El sonido metálico resonó en el silencio como un trueno. El pistolero tomó su decisión. Levantó las manos lentamente y soltó ambos revólveres. Cayeron sobre las rocas con golpes sordos. «Ahora vete», dijo Takoda. El pistolero lo miró con una mezcla de miedo y odio. «Te van a matar, apache. Somos 4. Tú estás solo». Takoda no sonrió, pero algo en sus ojos cambió. «Tal vez, pero tú no vivirás para verlo». El hombre retrocedió despacio, sin apartar los ojos del rifle. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, se giró y bajó corriendo, casi cayéndose en su prisa. Takoda sabía que había cometido un error táctico. Ahora Daniel sabía exactamente dónde estaban. Vendría preparado. Pero no había tenido opción. Matar a un hombre a sangre fría, desarmado, no era algo que pudiera hacer. No así. Volvió a su posición junto a Ayanna. Ella lo miraba con ojos grandes. «¿Por qué lo dejaste ir?», preguntó. «Porque no estaba armado», respondió Takoda simplemente. «Y porque todavía hay una posibilidad de que Daniel se vaya si cree que no vale la pena pelear». Ayanna negó con la cabeza. «No conoces a Daniel. Nunca se va. Nunca se rinde. Siempre gana. Así ha sido toda su vida». «Entonces, hoy aprenderá algo nuevo», dijo Takoda. No tuvieron que esperar mucho. El pistolero bajó gritando, señalando hacia las rocas. Daniel y los demás se reunieron rápidamente. Takoda los vio hablar, gesticular, señalar. Luego Daniel miró directamente hacia donde Takoda estaba escondido. No podía verlo. Era imposible desde esa distancia. Pero Daniel sabía. Tenía esa certeza. «¡Apache!», gritó Daniel, su voz fuerte y clara. Takoda no respondió. No había necesidad todavía. «Puedo oírte respirar, salvaje», continuó Daniel, caminando más cerca de la base de las rocas. «Esto no es asunto tuyo. Ella es una asesina. Mató a mi esposa a sangre fría». Arriba, Ayanna cerró los ojos con fuerza. Las mentiras todavía dolían como cuchillos. Takoda finalmente habló, con voz fuerte pero calmada. «Aquí no hay ninguna asesina». Daniel rió, pero era una risa sin humor. «¡Mientes!», gritó. «Vi tu campamento. Sé que está contigo. Vi las huellas, vi las señales. Lo que viste», dijo Takoda, «fue el campamento de un hombre solo. Nada más. No me tomes por estúpido». La voz de Daniel subió de volumen. «Sé que la tienes, y sé lo que hiciste con ella». Takoda sintió la rabia comenzar a hervir en su pecho. Este hombre, este cobarde que había enterrado viva a su propia hermana, ahora venía con acusaciones. «Lo que yo hice», dijo Takoda, dejando que el acero entrara en su voz, «fue encontrar a una mujer enterrada viva en el desierto, abandonada como basura, golpeada, torturada, dejada para morir». Hubo un silencio tenso. Luego Daniel habló de nuevo, pero su voz había cambiado. Ya no era acusatoria. Era fría, peligrosa. «Ella recibió lo que merecía», dijo. «Es una asesina,
Una mentirosa. Mató a mi esposa y tiene que pagar. La única mentira aquí, respondió. No sabes nada, gritó Daniel. Nada de lo que pasó. Ella te llenó la cabeza de historias, de mentiras. Sé lo suficiente, dijo Takoda. Sé que la enterraste viva. Sé que tus propias manos echaron tierra sobre su cara. Eso no es justicia. Eso es asesinato. Eso es cobardía. Otro silencio. Cuando Daniel habló de nuevo, toda pretensión había desaparecido. No voy a irme sin ella, Apache. Puedes entregármela ahora fácil, o puedo subir y tomarla. Y si tengo que matarte para eso, lo haré sin pensarlo 2 veces. Takoda apuntó el rifle hacia donde estaba Daniel, aunque sabía que no podía verlo bien desde esa distancia con la luz menguante. Puedes intentarlo. Daniel rió de nuevo. Esa risa fría y dura. Somos 4, salvaje. Tú estás solo. Incluso si me matas a mí, los otros te matarán a ti. Y entonces tomarán a Aiyana de todos modos. ¿Vale la pena morir por una mujer que ni siquiera conocías hace una semana? Takoda no dudó ni un segundo. Sí. Escuchó a Aiyana contener el aliento junto a él. Cuando la miró de reojo, vio lágrimas bajando por sus mejillas. Pero no era tristeza. Era otra cosa. Gratitud. Asombro. Como si nadie nunca hubiera hecho algo así por ella. Abajo, Daniel dio órdenes en voz baja a sus hombres. Takoda no pudo escuchar exactamente qué decía, pero vio cómo se posicionaban. 2 iban a flanquear por los lados. Daniel y Samuel se quedarían atrás, proporcionando fuego de cobertura. Era una táctica básica pero efectiva. Takoda se preparó. Le hizo señas a Aiyana para que se moviera más atrás, más protegida. Ella obedeció a regañadientes, llevando las piedras y el revólver con ella. El primer disparo llegó sin aviso previo. La bala golpeó la roca a medio metro de donde Takoda estaba, lanzando esquirlas de piedra en todas direcciones. Takoda se agachó instintivamente, buscando el origen del disparo. Lo encontró. Uno de los pistoleros, posicionado detrás de un arbusto grande. Takoda apuntó con cuidado. Respiró profundo y disparó. El grito de dolor le dijo que había dado en el blanco. No era un tiro mortal, probablemente el hombro o el brazo, pero era suficiente para sacar a ese hombre de la pelea temporalmente. Los otros comenzaron a disparar también. Las balas silbaban en el aire, algunas golpeando rocas cerca, otras pasando alto. No tenían buena visual. Estaban disparando a ciegas, esperando tener suerte. Takoda no desperdiciaba munición. Cada disparo contaba. Tenía 6 balas en el rifle, 4 en el revólver que había dado a Aiyana, y quizás 12 flechas para el arco. No era mucho contra 4 hombres determinados. Vio movimiento a su izquierda. El otro pistolero, el impaciente, estaba tratando de flanquear, subiendo por el lado oeste. Se movía rápido, demasiado rápido, sin preocuparse por la cobertura. Error. Takoda apuntó, siguió el movimiento y disparó. Esta vez, la bala dio directo en la pierna. El hombre cayó gritando, rodando cuesta abajo varios metros antes de detenerse. Se quedó ahí, gimiendo, sosteniéndose la pierna. 2 abajo. 2 restantes. Pero Daniel era inteligente. Había visto lo que pasó con sus hombres. No iba a cometer el mismo error. «Samuel», gritó. Takoda vio a Samuel moverse, nervioso, subiendo por el lado este. Era un terreno más difícil, con más rocas, más lugares para esconderse, y era exactamente donde estaba Aiyana. Takoda intentó moverse para tener mejor ángulo, pero Daniel empezó a disparar, manteniéndolo agachado. Las balas golpeaban peligrosamente cerca, forzándolo a quedarse en cobertura. Samuel seguía subiendo, invisible ahora detrás de las rocas. Aiyana lo vio llegar, su hermano menor, el niño con quien había jugado, el adolescente que había llorado cuando su madre murió, el joven que le había prometido que siempre la cuidaría. Ese Samuel ya no existía. El hombre que subía hacia ella con revólver en mano era un extraño que la había traicionado, que había ayudado a enterrarla, que ahora venía a terminar el trabajo. Aiyana sintió el peso del revólver en su mano. Recordó las lecciones de Takoda.
Apuntar al centro del cuerpo, esperar hasta que esté cerca. Respirar. Samuel llegó a la cima y la vio. Sus ojos se encontraron. Por un momento, solo un momento, algo pasó por el rostro de Samuel. ¿Remordimiento? ¿Sorpresa? ¿Dolor? Pero desapareció rápido, reemplazado por determinación fría. Aiyana dijo, levantando el revólver. Debiste quedarte muerta. Aiyana no respondió. Solo levantó su propia arma, apuntándole al pecho. Baja eso, dijo Samuel, su voz temblando levemente. No vas a dispararme. Soy tu hermano. Tú dejaste de ser mi hermano cuando echaste tierra sobre mi cara, respondió Aiyana, y su voz no temblaba en absoluto. Samuel apretó los dientes. Fue idea de Daniel. Yo no quería. Pero tú mataste a Margaret. Tenías que pagar. Yo no maté a nadie, dijo Aiyana, y tú lo sabes, siempre lo supiste. Algo en el rostro de Samuel se quebró. Por un segundo, solo un segundo, pareció el niño asustado que solía correr a esconderse detrás de ella cuando su padre se enojaba. Yo no podía ir. Contra Daniel susurró. Es nuestro hermano mayor. Es un asesino, lo interrumpió Aiyana. Y tú lo ayudaste. Esa fue tu elección, Samuel, no la de él. Tuya. Samuel sacudió la cabeza, como si pudiera negar la verdad. Baja el arma, Aiyana. No hagas esto más difícil. Ven con nosotros. Podemos. ¿Arreglarlo cómo? Preguntó Aiyana con amargura. ¿Enterrándome mejor esta vez? Samuel levantó su revólver más alto, apuntando directo a su cabeza. No me hagas hacer esto, dijo, y ahora estaba llorando. Por favor. Entonces vete, dijo Aiyana. Vete y nunca vuelvas. Dile a Daniel que morí, que me encontraste muerta, lo que sea, solo vete. Samuel vaciló. Por un momento, Aiyana pensó que lo haría, que bajaría el arma y se iría, pero entonces escucharon la voz de Daniel desde abajo. Samuel, ¿la tienes? Y la vacilación desapareció. Samuel endureció la mandíbula, amartilló el revólver. Lo siento, susurró. El disparo resonó en el cañón. Pero no fue el revólver de Samuel el que disparó. Fue el rifle de Takoda. Takoda había logrado moverse, aprovechando que Daniel estaba concentrado en mantenerlo agachado. Había visto a Samuel apuntando a Aiyana. Había visto la duda, la vacilación y luego la determinación. Y había tomado la única decisión posible. La bala dio a Samuel en el pecho, justo a la izquierda del corazón. El impacto lo lanzó hacia atrás. El revólver salió volando de su mano, cayó sobre las rocas y se quedó ahí, con los ojos muy abiertos, mirando el cielo que se oscurecía. Aiyana se quedó paralizada, mirando a su hermano caer. El revólver en su mano temblaba ahora, temblaba tanto que casi se le cae. Samuel intentó hablar. Sangre salió de su boca en lugar de palabras. Levantó una mano, como alcanzando hacia Aiyana, hacia algo, hacia alguien. Luego, la mano cayó, y Samuel dejó de moverse. Aiyana no gritó, no lloró. Solo se quedó ahí, mirando el cuerpo de su hermano, procesando lo que acababa de pasar. Abajo, Daniel vio caer a Samuel. Vio a Takoda de pie en las rocas, rifle humeante en manos. Vio a Aiyana viva, firme, mirándolo desde arriba, y algo en Daniel se rompió. No fue tristeza por su hermano, fue rabia, rabia pura, ciega, consumidora. Gritó. Un grito primitivo, animal, y empezó a subir, disparando salvajemente, sin apuntar, sin cuidado. Takoda se agachó detrás de una roca. Las balas golpeaban por todas partes, algunas peligrosamente cerca. Daniel había perdido todo control, toda estrategia. Solo quería matar. Takoda recargó el rifle rápidamente. Le quedaban 2 balas. Tenía que hacerlas contar. Esperó. Escuchó los pasos de Daniel subiendo, resbalándose en las rocas sueltas, maldiciendo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Takoda se asomó. Daniel estaba a 15 metros, subiendo por el mismo camino que había usado Samuel. Tenía el revólver en una mano y un rifle en la otra, disparando con ambos.
Takoda apuntó cuidadosamente y disparó. La bala rozó el hombro de Daniel, haciéndolo girar. Pero no lo detuvo. Daniel disparó de vuelta, y esta vez la bala pasó tan cerca de la cabeza de Takoda que sintió el aire moverse. Takoda amartilló el rifle para su último disparo. Pero antes de que pudiera disparar, escuchó un grito. Daniel había visto a Aiyana. Giró completamente, ignorando a Takoda, y apuntó su revólver directamente a su hermana. ¡Tú!, gritó, con saliva volando de su boca. «Todo esto es tu culpa. Debiste haber muerto. Debiste haber quedado en esa tumba». Aiyana lo miraba desde su posición, y algo increíble estaba pasando en su rostro. El miedo estaba desapareciendo. El terror que la había consumido durante semanas se estaba evaporando como agua bajo el sol del desierto. En su lugar quedaba algo frío, duro, irrompible. «Dispara entonces», dijo con voz clara y fuerte. «Hazlo, como hiciste con Margaret, como trataste de hacer conmigo». Daniel vaciló. Solo un segundo. Pero fue suficiente. En ese segundo de duda, Takoda disparó su última bala. Esta vez no erró. La bala golpeó a Daniel en el costado, justo debajo de las costillas. Daniel gritó, soltando el rifle, cayendo de rodillas. Pero todavía tenía el revólver. Todavía apuntaba a Aiyana. «Si muero», jadeó. Sangre saliendo de su boca. «Tú mueres conmigo». Aiyana levantó su propio revólver. Ya no temblaba. No dijo simplemente, «Tú mueres solo», y disparó. El disparo fue limpio. Directo al pecho. Daniel cayó hacia atrás, con los ojos muy abiertos, con expresión de shock total. Intentó hablar. Sangre burbujeó en sus labios. Miró a Aiyana con algo que podría haber sido incomprensión, como si no pudiera creer que ella, su hermana menor, la que siempre había sido débil, sumisa, obediente, lo hubiera matado. Aiyana bajó el arma. Miró a Daniel mientras la vida se le escapaba de los ojos. «Ya no soy tu víctima», dijo en voz baja. Daniel intentó responder, pero solo salió más sangre. Su cuerpo se sacudió una vez, 2 veces, y luego se quedó quieto. El silencio que siguió fue absoluto. Takoda bajó su rifle vacío y se acercó despacio a Aiyana. Ella seguía mirando el cuerpo de Daniel, el revólver colgando suelto en su mano. «Aiyana», dijo Takoda suavemente. Ella no respondió. No se movió. Aiyana repitió, tocando su hombro con cuidado. Ella parpadeó. Miró el revólver en su mano como si lo viera por primera vez. Luego lo soltó. Cayó sobre las rocas con un golpe metálico. «Yo», empezó, pero su voz se quebró. «Yo lo maté». «Lo detuviste», corrigió Takoda. «Hay una diferencia». Aiyana finalmente lo miró. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sus ojos estaban claros. «Debería sentir algo», susurró. «Tristeza, remordimiento, algo, pero solo siento vacío». Takoda asintió. «Es normal. Después viene lo demás. Pero ahora mismo, tu cuerpo está en shock. Dale tiempo». Aiyana miró de nuevo a Daniel, luego a Samuel. Sus 2 hermanos, muertos en las rocas, por sus propias decisiones, por su propia crueldad. «Vinieron a matarme», dijo, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «De verdad vinieron a matarme». «Sí», dijo Takoda. «Pero no pudieron, porque eres más fuerte de lo que pensaban, más fuerte de lo que tú misma pensabas». Aiyana dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «No me siento fuerte, me siento destruida». «Estar destruida y seguir de pie», dijo Takoda, recordando sus propias palabras de días atrás, «es la única fuerza que importa». Aiyana asintió lentamente. Se permitió llorar entonces, lágrimas silenciosas que caían sin que tratara de detenerlas. No lloraba por Daniel ni por Samuel, lloraba por la familia que nunca tuvo, por la hermana que trató de ser, por la inocencia que le habían robado. Takoda la dejó llorar. Se quedó a su lado, una presencia sólida y constante, sin juzgar, sin apurar. Abajo, los 2 pistoleros heridos habían aprovechado el silencio después de los disparos para escapar. Takoda los vio alejarse cojeando, ayudándose mutuamente, sin mirar atrás. Los dejó ir.
Ya habían tenido suficiente. Y él no era un asesino a sangre fría. Cuando Aiyana finalmente se calmó, Takoda le ofreció su cantimplora. Ella bebió despacio, limpiándose las lágrimas con la manga. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con voz ronca. Takoda miró alrededor. Tenían que pensar, prácticamente. Primero, salimos de aquí. Este lugar ya no es seguro. Los pistoleros podrían volver con más hombres, o podrían ir al sheriff. «El sheriff está en el bolsillo de Daniel», dijo Aiyana amargamente. «Estaba», corrigió Takoda. «Daniel está muerto. Las cosas cambian». Aiyana asintió despacio. «¿A dónde iremos?». «Conozco otros lugares», dijo Takoda. «Más alejados, más seguros. Lugares donde nadie nos encontrará». «¿Nos?», preguntó Aiyana mirándolo. Takoda sostuvo su mirada. «Sí, nos. Si quieres». Aiyana sintió algo cálido moverse en su pecho. No estaba sola. No tendría que esconderse sola. No tendría que sanar sola. «Quiero», dijo simplemente. Trabajaron rápido mientras aún había luz. Bajaron los cuerpos de Daniel y Samuel y los cubrieron con piedras. No era una tumba elaborada, pero era más de lo que ellos le habían dado a Aiyana. Aiyana se quedó mirando las tumbas un largo momento. Takoda esperó, dándole espacio. «¿Deberíamos decir algo?», preguntó ella finalmente. Takoda consideró la pregunta. «Solo si quieres». Aiyana pensó por un momento. Luego habló, con voz firme. «Fueron mis hermanos. Me cuidaron cuando era niña. Me enseñaron a montar. Me protegieron cuando nuestro padre estaba de mal humor. Pero eligieron el odio. Eligieron la codicia. Eligieron la violencia. Y ahora pagan el precio de esas elecciones». Hizo una pausa. «No los perdono. Pero tampoco los odiaré por el resto de mi vida, porque el odio es lo que los destruyó a ellos. Y yo elijo algo diferente». Takoda asintió con aprobación. Era una buena forma de dejarlo ir. Empacaron todo lo que podían llevar. Takoda tenía 2 caballos ahora, los que Daniel y Samuel habían traído. Cargaron provisiones, agua, armas, todo lo esencial. Cuando la noche cayó completamente, se fueron. Cabalgaron hacia el norte, hacia territorios que Takoda conocía bien, pero que pocos blancos se aventuraban a explorar. Tierra apache, dura, seca, hermosa en su severidad. Cabalgaron toda la noche sin hablar. El silencio no era incómodo, era compañero, procesador. Al amanecer, se detuvieron cerca de un arroyo pequeño que corría entre rocas rojas. Takoda desmontó y ayudó a Aiyana a bajar. Ella estaba agotada, física y emocionalmente, pero se mantenía firme. «Descansa», dijo Takoda. «Yo vigilo». Aiyana se sentó contra una roca, envuelta en una manta, pero no podía dormir. Su mente seguía dando vueltas, reviviendo cada momento de la pelea. Takoda dijo después de un rato: «¿Sí? ¿Alguna vez se vuelve más fácil matar a alguien?». Takoda dejó de revisar la montura del caballo y se giró hacia ella. No dijo honestamente: «Y no debería. El día que se vuelva fácil es el día que pierdes algo importante de ti mismo. Pero ¿cómo vives con ello? ¿Cómo duermes?». Takoda se sentó cerca, pero no demasiado cerca, recordando por qué lo hiciste, recordando que no tenías opción, que ellos vinieron a matarte, que si no hubieras disparado, estarías muerta ahora, y que tu vida vale tanto como la de ellos. Más, incluso, porque tú no elegiste la violencia. Ellos sí. Aiyana asintió despacio, dejando que las palabras se asentaran. «¿Tú has matado antes?», preguntó. Takoda miró el horizonte, donde el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. «Sí», dijo simplemente. «En defensa de mi familia, de mi tribu. Nunca por placer, nunca por odio, solo por necesidad». «¿Y cómo?». «Cada noche recuerdo sus rostros», la interrumpió Takoda suavemente. «Cada hombre que he matado, lo recuerdo y pido perdón a los espíritus. Pido que sus almas encuentren paz, y prometo que nunca tomaré una vida a menos que no haya otra opción». Aiyana lo miró con nuevos ojos. Este hombre silencioso y solitario
cargaba sus propios fantasmas, sus propios dolores. Gracias, dijo ella, por compartir eso. Takoda asintió. Ahora duerme. Te despiertas en unas horas, y entonces yo duermo. Tenemos que turnarnos para vigilar hasta que estemos más lejos. Aiyana se acostó bajo la manta. Esta vez, agotada más allá de toda capacidad de resistencia, se durmió casi de inmediato. Takoda la observó dormir, notando cómo su rostro se relajaba en el sueño. Las líneas de tensión desaparecían. Por primera vez desde que la había encontrado, parecía pacífica. Algo se movió en su pecho. Algo que había creído muerto. Cuidado. Protección. Pero también algo más. Esperanza. Los días siguientes fueron de viaje constante. Se movían durante las horas más frescas. Descansaban durante el calor del mediodía. Viajaban de nuevo al atardecer. Takoda conocía el terreno como la palma de su mano. Sabía dónde encontrar agua, dónde encontrar sombra, dónde los caminos estaban vigilados y dónde podían pasar invisibles. Aiyana aprendía rápido. Ya no era la mujer asustada que había sacado de la tierra. Se estaba convirtiendo en algo nuevo, algo más fuerte. Aprendió a rastrear señales en la arena. Aprendió a leer el cielo para predecir el clima. Aprendió a montar mejor, a cazar con trampas simples, a encontrar plantas comestibles entre las que parecían solo espinas. Y mientras aprendía, sanaba, no completamente. Algunas heridas nunca sanan del todo, pero empezaba a ser capaz de mirar hacia adelante sin que el pasado la ahogara. Una noche, acampados bajo un cielo lleno de estrellas, Aiyana preguntó, ¿qué hacemos cuando lleguemos a donde vamos? Takoda estaba alimentando el fuego con ramas secas de mezquite. Construimos, dijo. Un nuevo campamento. Mejor que el anterior. Más seguro. Y después vivimos. Aiyana sonrió levemente. ¿Solo vivir? Takoda la miró. ¿No es suficiente? Ella consideró la pregunta. Supongo que sí. Bien, es suficiente, dijo Takoda. No todo tiene que ser extraordinario. A veces solo ser, solo estar, es todo lo que necesitamos. Aiyana asintió. Luego, después de un largo silencio, dijo, Takoda, yo quiero agradecerte por todo, por salvarme, por creerme, por quedarte. Takoda sacudió la cabeza. No tienes que agradecer. Sí, tengo, insistió Aiyana. Podrías haberme dejado en cualquier pueblo. Podrías haberte alejado cuando viste que mis hermanos venían. Podrías haber elegido tu seguridad sobre la mía, pero no lo hiciste. Takoda miró el fuego, las llamas bailando en la oscuridad. Cuando encontré a mi esposa y mi hijo muertos, dijo lentamente, sentí que mi vida había terminado, que ya no tenía propósito, que solo estaba esperando el momento de reunirme con ellos. Miró a Aiyana, pero cuando te encontré, cuando vi lo que te habían hecho, algo en mí se despertó, como si los espíritus me estuvieran diciendo que todavía tenía trabajo que hacer, que todavía podía proteger, todavía podía importar. Hizo una pausa. Así que, no me agradezcas. Tú me salvaste tanto como yo te salvé. Aiyana sintió lágrimas picando en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas buenas, de gratitud, de conexión. Entonces, nos salvamos mutuamente, dijo. Sí, acordó Takoda. Eso es exactamente lo que hicimos. Llegaron al nuevo refugio una semana después de la pelea. Era un lugar aún más remoto que el anterior, escondido en un cañón profundo, con paredes tan altas que bloqueaban el sol durante la mayor parte del día. Había una cueva grande, seca, con espacio suficiente para vivir cómodamente. Un manantial claro corría cerca, alimentando un pequeño estanque rodeado de sauces. Era perfecto. Pasaron los siguientes días, construyendo. Takoda le enseñó a Aiyana cómo hacer un refugio mejor dentro de la cueva, usando pieles y ramas para crear paredes que bloquearan el viento. Le enseñó a construir una fogata que no produjera mucho humo, que no revelara su posición. Trabajaban lado a lado. Y en el trabajo encontraban ritmo, sincronización.
Entendimiento sin palabras. Una tarde, mientras descansaban después de un día de trabajo duro, Aiyana se sentó junto a Takoda y lo miró de verdad. Realmente lo miró. Vio las cicatrices en sus manos, las arrugas alrededor de sus ojos, las canas comenzando a aparecer en su cabello. Vio el cansancio que cargaba, el peso de la pérdida. Pero también vio fuerza, bondad. Ona, ¿puedo preguntarte algo? Dijo. Siempre. ¿Alguna vez piensas en volver con tu tribu? Takoda consideró la pregunta por un largo momento. A veces, admitió, extraño ciertas cosas. Las ceremonias, las historias de los ancianos, la sensación de pertenecer. Pero también recuerdo por qué me fui. Recuerdo cómo cada lugar, cada persona, me recordaba lo que había perdido. Recuerdo cómo no podía respirar bajo el peso de todas esas miradas de lástima. ¿Y si volvieras ahora? ¿Sería diferente? Takoda miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Tal vez dijo, han pasado 3 años. La gente olvida. Siguen adelante. Probablemente ya ni piensen en mí. Pero tú no quieres volver, dijo Aiyana. No era una pregunta. No confirmó Takoda. Ya no. Este es mi lugar ahora. Se detuvo, como si hubiera estado a punto de decir algo que no debía. ¿Con qué? Preguntó Aiyana suavemente. Takoda lo miró. Contigo, dijo finalmente. Mi lugar es aquí. Contigo. Aiyana sintió algo cálido expandirse en su pecho. No era atracción romántica, no todavía. Era algo más profundo. Conexión, familia, hogar. Mi lugar también está aquí, dijo. Contigo. Se quedaron sentados en silencio, mirando las estrellas aparecer una por una, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se sintieron en paz. Las semanas se convirtieron en meses. Establecieron una rutina. Takoda cazaba, construía, mantenía el campamento seguro. Aiyana cocinaba, curtía pieles, recolectaba plantas y medicinas, pero también hacían las tareas del otro. Takoda enseñaba. Aiyana aprendía. Y luego, Aiyana enseñaba cosas que sabía, cosas de su vida anterior, y Takoda aprendía. Se volvieron compañeros, socios, amigos, y luego, lentamente, algo más. Fue gradual. Una mano que se quedaba sobre la otra un segundo más de lo necesario. Una mirada que duraba un poco más. Una sonrisa que significaba más que simple alegría. Ninguno lo mencionaba. Ambos lo sentían. Una noche, 3 meses después de llegar al nuevo refugio, llegó un viajero. Takoda lo vio primero, acercándose a caballo, despacio, con las manos visibles. Era un hombre mayor, apache, de la tribu de Takoda. Lo reconoció de inmediato. Se llamaba Naki, y había sido amigo del padre de Takoda. Takoda dijo Naki cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz llena de sorpresa. Los espíritus sean alabados. Pensé que estabas muerto. Takoda bajó de las rocas donde había estado vigilando. Casi respondió en apache, un idioma que no había hablado en años. Pero todavía estoy aquí. Naki desmontó, y los 2 hombres se abrazaron brevemente. Cuando se separaron, Naki vio a Aiyana, que había salido de la cueva al escuchar voces. ¿Y quién es ella?, preguntó en inglés. Por respeto. Alguien que también buscaba paz, respondió Takoda. Naki asintió sabiamente, sin hacer más preguntas. Vengo con noticias, dijo. Del este. De los ranchos. Takoda sintió que su cuerpo se tensaba. Aiyana se acercó, claramente preocupada. ¿Qué tipo de noticias?, preguntó. Naki las miró a ambos. Hubo muertes. 2 hermanos. Daniel y Samuel Morrison. Los encontraron muertos en el desierto, junto con 2 hombres heridos que contaron una historia interesante. Aiyana palideció. Takoda puso una mano en su hombro, firme, tranquilizadora. ¿Qué tipo de historia?, preguntó Takoda. Dijeron que habían ido a buscar a la hermana de los Morrison, una tal Aiyana. Dijeron que estaba escondida con un apache, que hubo una pelea, que los Morrison murieron. Naki miró directamente a Aiyana, pero luego llegaron otras noticias.
Una mujer del pueblo, una vecina de los Morrison, finalmente habló. Dijo que había visto a Daniel salir del establo la noche que su esposa murió. Dijo que lo había visto con sangre en las manos, que había tenido miedo de decir algo antes, pero que ahora, con él muerto, finalmente podía contar la verdad. Aiyana se llevó una mano a la boca. Otras personas empezaron a hablar también, continuó Naki. Cosas que habían visto, cosas que sabían pero que no se habían atrevido a decir. Violencia doméstica, amenazas, control. La historia completa salió. Y ahora todos saben que Aiyana Morrison no mató a nadie, que fue acusada falsamente, que sus hermanos intentaron asesinarla para quedarse con su tierra. Naki sacó algo de su bolsa. Un documento legal. El rancho fue incautado por las autoridades, pero el juez dictaminó que, como Aiyana es la única heredera sobreviviente y ha sido exonerada de todos los cargos, el rancho le pertenece legalmente. Extendió el documento hacia Aiyana. Si quieres volver, puedes. Tu nombre ha sido limpiado. Tienes tu tierra. Tienes tu libertad. Aiyana tomó el documento con manos temblorosas. Lo miró sin realmente leerlo. Luego miró a Takoda. Luego el refugio que habían construido juntos. Luego de nuevo a Naki. ¿Y si no quiero volver?, preguntó con voz suave. Naki se encogió de hombros. Entonces no vuelves. Es tu elección. ¿Y la tierra? Puedes venderla. Donarla. Dejarla vacía. Es tuya para hacer lo que quieras. Aiyana asintió despacio, procesando toda la información. Naki se quedó esa noche, compartiendo comida y noticias de la tribu. Le contó a Takoda sobre matrimonios, nacimientos, muertes, sobre cómo las cosas habían cambiado y cómo habían permanecido igual. Cuando se fue a la mañana siguiente, dejó una pregunta en el aire. La tribu te extraña, Takoda. Si alguna vez quieres volver, serás bienvenido. Takoda asintió con respeto. Gracias, viejo amigo. Pero mi camino es diferente ahora. Naki sonrió. Lo sé. Solo quería que supieras que la puerta está abierta. Para ambos. Miró a Aiyana. Cualquiera que Takoda elija como familia, es familia para nosotros también. Y se fue. Después de que Naki se fuera, Takoda y Aiyana se sentaron juntos en silencio por largo rato. Aiyana tenía el documento legal en sus manos, mirándolo sin verlo realmente. Podría volver, dijo finalmente. Reclamar mi tierra. Empezar de nuevo. Podrías, acordó Takoda, pero no quiero. Takoda la miró. ¿Por qué no? Aiyana dobló el documento y lo puso a un lado. Porque esa tierra está manchada con sangre, con traición, con dolor. Cada metro de ella me recordaría lo que me hicieron, quién me traicionó, cómo me enterraron. Miró alrededor del cañón. El refugio, el lugar que habían construido juntos. Aquí es diferente. Aquí soy libre. Aquí puedo respirar. Aquí no soy la hermana traicionada, ni la víctima, ni la mujer que todos recuerdan como la asesina. Miró a Takoda. Aquí soy solo Aiyana. Y eso es todo lo que quiero ser. Takoda sintió algo profundo moverse en su pecho. ¿Entonces te quedas? Si me quieres aquí, dijo ella. Takoda extendió su mano. Aiyana la tomó. Te quiero aquí, dijo con simplicidad. Aiyana sonrió, y era una sonrisa real, completa, sin sombras. Entonces me quedo. Pasaron los meses. El verano se convirtió en otoño. El otoño, en invierno. Aiyana vendió el rancho a través de un abogado, nunca volviendo personalmente. El dinero lo usó para comprar provisiones, herramientas, cosas que hacían la vida en el desierto más fácil, pero no mucho. No necesitaban mucho. Tenían lo esencial. Refugio, agua, comida, seguridad, y se tenían el uno al otro. La relación entre ellos evolucionó naturalmente. El respeto se convirtió en amistad. La amistad se convirtió en algo más profundo. No hubo un momento decisivo, no hubo declaraciones dramáticas. Solo un día, Takoda besó su frente, y ella no se apartó. Solo una noche, ella se acurrucó más cerca junto al fuego. Solo una mañana, despertaron juntos,
y se sintió correcto, natural, como si siempre hubiera sido así. Cuando llegó la primavera, se casaron según la tradición apache. Una ceremonia simple, solo ellos dos, el viento y el cielo como testigos. Takoda le dio un collar que había hecho, con cuentas de hueso y turquesa. Aiyana le dio una pulsera tejida con su propio cabello, símbolo de que estaban atados para siempre. No hubo gran fiesta. No hubo invitados. No necesitaban nada de eso. Solo se necesitaban el uno al otro, y eso era suficiente. Un año después, Aiyana se dio cuenta de que estaba embarazada. Al principio tuvo miedo. Recordó a la esposa de Takoda, muerta de fiebre. Recordó a su hijo, perdido tan joven. Tuvo miedo de que la historia se repitiera, pero Takoda la sostuvo y le prometió que haría todo lo posible para mantenerla segura, para mantener al bebé seguro. No puedo garantizar el futuro, dijo honestamente. Nadie puede, pero puedo prometerte que estaré aquí, cada día, cada noche, pase lo que pase. Y cumplió su promesa. Cuando llegó el momento del parto, Takoda la ayudó. Sus manos, que habían conocido la violencia, ahora conocían la vida. Trajo al mundo a una niña pequeña y perfecta. La llamaron Kimimela, mariposa, porque Aiyana había sido una oruga, enterrada en la tierra oscura, en la muerte misma, y había emergido volando, transformada, libre. Los años pasaron. Kimimela creció fuerte y saludable, corriendo por el cañón, aprendiendo los caminos de su padre apache y las historias de su madre. Era salvaje y hermosa y libre, como el lugar que la había visto nacer. Takoda y Aiyana envejecieron juntos. El cabello de Takoda se volvió completamente blanco. Las manos de Aiyana desarrollaron callos de años de trabajo, pero seguían fuertes, seguían juntos. A veces venían viajeros, algunos apaches de la tribu de Takoda, que traían noticias y comerciaban. Algunos blancos perdidos, que Takoda y Aiyana ayudaban con agua y direcciones antes de enviarlos de vuelta. Y a veces venían personas como Aiyana había sido, rotas, perseguidas, aterradas. Takoda y Aiyana las ayudaban, les daban refugio, les daban tiempo para sanar, y cuando estaban listas, las ayudaban a encontrar sus propios caminos. Se convirtió en su propósito, su legado, un refugio para los perdidos, un hogar para los que no tenían hogar. Cuando Kimimela tenía 10 años, Aiyana la llevó a un lugar especial. Era el lugar donde Takoda la había encontrado, donde había sido enterrada. El hoyo todavía estaba ahí, medio lleno de arena llevada por el viento. Aiyana se arrodilló junto a él y puso una piedra en el borde. «¿Qué es este lugar, mamá?», preguntó Kimimela. Aiyana miró a su hija, esta niña hermosa y libre, que no conocía el miedo que ella había conocido. «Aquí es donde morí», dijo simplemente. «¿Y dónde volví a nacer?». Kimimela puso su propia piedra junto a la de su madre. «¿Duele recordar?». Aiyana consideró la pregunta honestamente. A veces admitió. «Pero también me recuerda lo lejos que he llegado, lo fuerte que soy, lo mucho que he ganado». Miró hacia donde Takoda esperaba con los caballos, sonriéndole a través de la distancia. «Me recuerda que las peores cosas que nos pasan no nos definen. Lo que hacemos después es lo que importa». Kimimela asintió, tratando de entender. «Algún día», continuó Aiyana, «cuando seas mayor, enfrentarás tus propias dificultades, tus propios miedos. Y quiero que recuerdes esto. No importa qué tan profundo te entierren, siempre puedes cavar hacia la luz». «¿Y si no puedo?», preguntó Kimimela. Aiyana sonrió y tocó el corazón de su hija. «Entonces alguien te ayudará. Alguien siempre ayuda. Como tu padre me ayudó. Solo tienes que seguir respirando, seguir luchando, seguir viviendo». Kimimela abrazó a su madre. «Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mi mariposa». Se quedaron ahí un momento más, madre e hija, mirando el hoyo que había sido una tumba y ahora era solo un recordatorio. Luego se levantaron y caminaron hacia donde Takoda esperaba, hacia el futuro, hacia la vida, hacia el hogar. Muchos años después, cuando Takoda y Aiyana eran ya ancianos, se sentaron juntos frente al fuego una noche, como habían hecho miles de veces antes. «¿Tienes arrepentimientos?»,
preguntó Takoda. Ayanna pensó en la pregunta. Pensó en todo lo que había perdido. Su familia, su inocencia, años de su vida, al miedo y al dolor. Pero también pensó en lo que había ganado. Este hombre a su lado, su hija, su paz, su fuerza, arrepentimientos. No dijo finalmente. Tristezas. Sí, por lo que podría haber sido, por la familia que nunca fue, pero arrepentimientos, no. Miro a Takoda. Cada cosa terrible que pasó me trajo aquí, contigo, con Kimimela, con esta vida, y no cambiaría esto por nada. Takoda tomó su mano, arrugada ahora pero todavía fuerte. Yo tampoco, dijo. Perdí todo una vez. Pensé que mi vida había terminado, pero estaba equivocado. Solo estaba comenzando una nueva. Ayanna apoyó su cabeza en su hombro. Gracias, susurró. Por encontrarme, por salvarme, por amarme. Gracias a ti, respondió Takoda. Por dejarme, por confiar en mí, por construir esta vida conmigo. Se quedaron así, bajo las estrellas, mientras el fuego se reducía a brasas. Dos almas rotas que se habían encontrado en el desierto, que se habían sanado mutuamente, que habían construido algo hermoso de las cenizas de sus tragedias. Y cuando llegó su tiempo, muchos años después, murieron como habían vivido, juntos. Kimimela los enterró en la colina con vista al cañón, bajo un mezquite que habían plantado años atrás. Puso una piedra para cada uno, grabadas con sus nombres. Takoda, amigo de todos, protector de los perdidos. Ayanna, flor eterna, guerrera de su propia vida. Y sobre ambas piedras grabó las mismas palabras. La familia no es sangre, es elección, es amor, es para siempre. Kimimela visitaba las tumbas a menudo, trayendo a sus propios hijos, contándoles las historias de sus abuelos, de cómo un guerrero solitario encontró a una mujer enterrada viva, de cómo la salvó, y ella lo salvó a él, de cómo juntos construyeron algo más fuerte que el dolor, de cómo el amor verdadero no siempre llega de forma esperada, pero siempre llega cuando más se necesita. Y las historias se pasaron de generación en generación. Una leyenda del desierto, un recordatorio, que no importa qué tan profundo te entierren, siempre puedes cavar hacia la luz, siempre puedes volver a respirar, siempre puedes elegir vivir. Y cuando encuentres a alguien que cabe contigo, que respire contigo, que viva contigo, aférrate a eso, protege eso, porque eso es familia, eso es hogar, eso es todo.